manejando lo que es la ley de voltajes y corrientes de Kirchhoff en clases pasadas, que básicamente pues tiene un fundamento al igual que la ley de Ohm. Básicamente pues la ley de voltajes y corrientes de Kirchhoff propiamente nos habla que si estamos en un sentido de corrientes, por ejemplo, nos dice que las corrientes que entran a un nodo, sale un nodo es la unión de dos o más caminos, en este caso de tres o más caminos, propiamente hablando, esta puede llegar a separarse, ¿no? Y eso implica que la corriente de entrada I1 va a ser igual a la suma de las dos salientes, ¿no? Recuerden bien que se divide de manera proporcional, ¿no? ¿Proporcional a qué? A la carga que tenga por acá, ¿no? Bajo puede estar conectado a unas resistencias, ¿no? Por lo general. De acuerdo al sentido que tengan estas corrientes, de repente se le van a cambiar el signo, ¿no? Por lo general, por convicción a esa palabra o de manera general, por tener un sinónimo, ya es bien sabido de que si tengo una corriente entrante, le pongo positiva, o digo una corriente saliente, depende cómo ustedes lo vean, si de este lado o de este lado, va a ser positiva o negativa si está entrando, ¿no? Si ustedes están enfocando en esta parte, va a ser I1, va a ser igual a la suma de I3 menos I2, ¿no? Le cambié el signo, ¿no? En este caso, pues I3, esta va a ser igual a la corriente entrante I1 menos I2. Y esta da, ¿sale? Y así sucesivamente, ¿no? Así la vamos cambiando el signo, ¿no? De acuerdo a la corriente en la que nos enfoquemos, ¿no? I2 va a ser igual a I1 menos I3. I1 menos I3. ¿Ok? Por ahí llegó este Farfán. A tomar lista de nuevo. Muy bien, eso es con respecto a la ley de corrientes de Kirchhoff. Veíamos ejercicios prácticos, la parte que siempre hemos manejado, circuito de lazo cerrado en serie. Ya hemos manejado la cuestión de resistencias equivalentes. Muy bien, y veíamos la resolución de este ejercicio, ¿no? O cómo se resuelve, ¿no? Básicamente, para encontrar cada uno de los voltajes, pues primero tenemos que calcular la corriente. Entonces, la corriente general es igual a tener el voltaje de entrada, 10, entre la suma de todas las resistencias. Ley de Ohm, ¿no? Y es igual a V entre R, ¿no? Tenemos el triángulo de la ley de Ohm. ¿Ok? Si quiero calcular I, tapo esto y me dice que es V entre R. Si quiero calcular R, tapo esto y es V entre I. Si quiero calcular V, tapo y es I por R. ¿Sale? Fácil, ¿no? Con eso ya se la aprenden. Entonces, para este circuito, pues calculamos que es 0.1 amperes, que es lo mismo a tener 100 miliamperes. Agarro el punto 1, lo recorro 3 veces. 1, 2, 3. Y a los espacios vacíos los relleno con 0 y es 100 miliamperes. Donde la M, pues me simboliza 1 por 10 a la menos 3, ¿no? Ya sabemos eso, ¿no? Como el circuito en serie, la corriente es la misma para todos los elementos, entonces yo puedo calcular cada uno de los voltajes porque la corriente es la misma para todos. Es una malla cerrada, ¿no? Eso es el circuito serie, ¿no? Entonces puedo calcular cada uno de los voltajes y descubrimos que aquí cae 1 volt, aquí caen 2 y aquí caen 7, ¿no? Y aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, que me dice que la suma de todos los voltajes me va a dar igual a 0. O, en su defecto, la suma de toda la caída de los voltajes proporcionalmente nos va a dar la fuente original. O sea, lo podemos ver de dos maneras, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí descubrimos que si sumo todas las caídas de voltaje en cada uno de los elementos pasivos, en este caso resistivos, que están proporcionalmente consumiendo un voltaje de 1, 2 y 7, entonces sumados me tiene que dar la fuente original. Que si haga una resistencia equivalente, me va a quedar en paralelo con la fuente. Habíamos dicho
que cuando ocurre un paralelo con respecto a una fuente, entonces esa resistencia pues tiene el mismo voltaje, ¿no? Ya hemos visto esa parte, ¿no? Que es lo que sigue, ¿no? Aquí nada más demostramos la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cómo lo hicimos para calcular esto de aquí? Me voy a la malla, aquí tengo un signo positivo, aquí tengo más, menos. Si el sentido de la corriente va así, entonces si lo hago así, me topo primero con el menos, y luego me topo con un más, y luego me topo con un más, y luego me topo con otro más, ¿no? Me topo con un menos, y luego me topo con un más, y luego otro más, y otro más, ¿no? Y efectivamente, ¿no? La suma de todas las caídas en cada una de las resistencias me da la fuente original y por tanto, pues estos dos se cancelan y da cero. Entonces es la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces la caída, la suma de todos los voltajes en un lazo cerrado me va a dar igual a cero. ¿Sale? Ahí quedó demostrado, ¿no? Bien, esa es la parte de la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Y aquí lo pusimos, ¿no? La suma de todos los voltajes en un circuito de lazo cerrado va a ser igual a cero. Aquí está demostrado, ¿no? Ok, teníamos otro ejemplo. Ahora empezamos a utilizar circuitos en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría ahora, perdón? Tenemos la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Cómo la habíamos definido? Viene una corriente de entrada llamada I, entra en este nodo y habíamos dicho que se iba a separar, ¿no? Se iba a separar por esto que está aquí, ¿no? La corriente que entra en un nodo, en una conexión de 3 o más vías, se va a separar proporcionalmente. ¿Al valor de quién? Al valor que haya en la carga, ¿no? En este caso de la resistencia que esté ahí. Entonces, en este ejemplo muy particular, se va a separar proporcionalmente para cada valor de estas resistencias, ¿no? Entonces, esta I va a ser igual a la suma de IR1 más IR2. Aquí lo pusimos, ¿no? Ok, ¿qué pasó? Pues entonces resolvimos el circuito, ¿no? Este punto de aquí, como está en paralelo, es lo mismo que tener este mismo punto de acá. Es como si estuviera estirado, ¿no? Entonces, esto de aquí está en paralelo con todo esto, ¿no? Que es igual a tenerlo dibujado de esta manera. Lo tenemos dibujado de esa manera, ¿no? ¿Y eso qué representaba? Representaba entonces que el voltaje que esté en paralelo, entonces este 10 lo voy a ver aquí, en esta resistencia. Entonces aquí hay 10 volts, ¿no? Y aquí también hay 10. ¿Por qué? Cualquier voltaje que esté en paralelo, como este arreglo que está aquí, o como este, el voltaje que voy a ver aquí es en el mismo punto de aquí. Recuerden que es el mismo punto, pero está estirado como un chicle, ¿no? Entonces aquí, en esta parte de aquí, veo el mismo voltaje que acá. Son 10 volts. Entonces ya procedimos a calcular IR1 e IR2. Ya tengo el voltaje, tengo el valor de la resistencia, puedo calcular la corriente. ¿Cómo? Con la ley de Ohm. Y es igual a V entre R. ¿Tengo el voltaje? Sí, vale 10. ¿Tengo la resistencia? Sí, vale 10. Entonces, 10 entre 10 vale 1 amper. Y la IR2 es igual a 10 entre 5. Entonces, nos dio un total de 2, ¿no? ¿Qué habíamos comentado la clase pasada? Si observábamos este circuito, se dividió de manera proporcional la corriente, ¿no? Pero si se dan cuenta, este valor de resistencia es más grande que este, en un factor de 2, ¿no? ¿Sale? Este es 10, es el doble de grande que este es 5, ¿no? 5 por 2, 10, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente va a ser más grande, ¿dónde? En la resistencia que tenga menos, ¿no? ¿Por qué? Si yo interpreto la fórmula I es igual a V entre la R sea más chica, pues voy a tener mayor corriente, ¿no? Este permanece grande, ¿no? Entonces, por tanto, voy a tener más corriente cuando tengo una resistencia chiquita. Entre más chica, más. ¿Sale? Permítanme un momento.
Que ya volví. Perdón, hay una interrupción. Ok, entonces estábamos comentando que entre la resistencia sea más chica, entonces la corriente se va a incrementar, va a ser más grande, ¿no? Entonces, si esta es 2 veces más grande, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí la corriente va a ser más pequeña. Y lo podemos ver aquí. Aquí nos dio 1 ampere. Y aquí en la de 5, pues obviamente como es el doble de chico, entonces, si aquí me dio 1, entonces por consiguiente aquí me va a dar 2 amperes. 2 amperes, ¿sale? Entonces se dividió de manera proporcional, ¿no? De manera proporcional, ¿no? Muy bien. Y como dijimos, ¿cuánto va a ser la I? ¿Cuánto habíamos dicho? Por ley de corrientes de Kirchhoff, dice que la I va a ser igual a la suma de IR1 más IR2. Entonces, I va a ser igual a ¿qué? A la suma de 1 más 2 amperes. Entonces me da 3 amperes. Entonces, I vale 3. Otra forma de resolver el circuito es haciendo el paralelo de estas dos. Hago el paralelo, me da 3.3333 y ya nada más divido 10 entre 3,333 y me da aproximadamente 3 amperes, ¿no? Otra forma de resolverlo, pero esto nada más me va a dar la I, ¿sale? No me va a dar las corrientes en las cuales se dividió proporcionalmente, ¿no? Si comparamos la diferencia de las dos, ¿no? Aquí sí obtuve las corrientes en las que se dividió, acá no. No me interesaba, nada más me interesaba I, ¿sale? Entonces aquí tendría que calcular cada una de las corrientes, ¿no? Muy bien. Aquí nada más demostramos la ley de corrientes de Kirchhoff que nos dice que la suma de todas las corrientes es igual a 0, ¿no? También, ¿no? Tengo la I de entrada, 3, y tenemos la suma de las proporciones. Si decimos que I es la suma de I1 más I2, entonces igualamos todo a 0, entonces tenemos 3 menos 1 menos 2 es igual a 0, ¿no? Recuerden bien, esto también lo paso para acá restando y esto también, ¿no? Y lo igualo a 0. Entonces sería esto de aquí, ¿no? Y al final me da 0. Entonces estamos demostrando nada más la ley de corrientes de Kirchhoff. Tenemos otro ejemplo aquí, recordando los ejemplos, donde nos piden calcular todo eso, ¿no? Nos piden la corriente principal que circula por el circuito, las que se dividen aquí, ¿ok? Y los voltajes en cada una de las resistencias, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo calculamos todo? Aquí habíamos dicho en este ejercicio muy particular que entre estas dos terminales yo le puedo llamar Rx. Rx es la representación del paralelo de estas dos. Ya sabemos cómo se hace un paralelo de dos resistencias. Es multiplicar las dos resistencias y luego sumarlas. ¿Sale? Y nos da que es 10 tercios, ¿no? De ohm. Lo dejamos en fracción, ¿no? Tenemos 10 tercios, ya se parece a un circuito serie. Entonces, ya puedo calcular I. Ya puedo calcular I. Entonces, I, ¿cómo va a ser? Pues como lo calculamos en el primer circuito, ¿no? Como lo calculamos acá, ¿no? Como calculamos aquí, ¿no? Entonces ya lo tenemos de esa forma, como un circuito serie, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Toda la corriente va a ser la misma para todos los elementos. ¿Y qué me conviene? Para calcular cada uno de los voltajes, pues calcular primero esta corriente, ¿no? ¿Cómo la calculo? Hay de dos sopas. O hago todas estas resistencias en serie y ya lo calculo como I es igual a V entre R con la ley de Ohm, ¿ok? ¿Qué fue lo que hice aquí? Entonces sería I es igual a V entre R. La R es la suma de todas estas resistencias. 8 más 5 más 10 tercios. Aquí está, ¿no? R total. Que me dio esto que está aquí, 49 tercios. Esa es la resistencia total. Y ya simplemente lo dividí
dividí 10 entre 49 tercios, ¿no? Me hice esas operaciones matemáticas y al final me quedó 30 entre 49 amperes, porque estoy calculando I. Todo en términos de fracciones. Todo en términos de fracciones. Aquí nada más expresé cómo hice la división con fracción. Y ya, ¿no? Eso se los enseñan en álgebra o en aritmética propiamente, ¿no? Desde la secundaria están viendo esa parte, ¿no? Ok, ya tenemos la corriente, ya puedo calcular cada una de las caídas de voltaje que hay en el circuito. Entonces ya puedo calcular, la corriente es la misma para todos los elementos porque es un circuito en serie. Ok, llegué a la conclusión en términos de fracciones, que son esta parte de aquí, ¿no? Ok, ¿qué pasó aquí en la cuestión de que son con puntos decimales? Esto sucedió al momento de hacer la división en fracción. Ya habíamos comentado este ejercicio anteriormente. Yo lo dejé propiamente en fracciones, pues para manejar, para no manejar puntos decimales, ¿no? Porque si se dan cuenta, cuando hice la sumatoria de toda la caída de voltajes, me dio casi el 10, no el 10 exacto. Si yo lo sumo por medio de fracciones, me da el 10 exacto, ¿sale? Hubo una pérdida ahí de 0.0001 volt, ¿sale? Eso tiene que ver por la cuestión de la división, ¿no? No incluí todos los números que da en la calculadora. ¿Ok? De hecho, aquí está cuando lo sumé en fracciones, ¿no?